Muy bien. ¿Todos traen su Biblia? ¿Sí? Seguros. Si no, acércate a un cristiano, siempre traen Biblia. Y al lado a lo mejor tienes por allá uno. Sácala, enciéndela. ¿Cuándo íbamos a decir enciende tu Biblia? Se escucha raro, ¿verdad? Bueno, para los millennials ya no. A lo mejor. ¿Alguien de aquí es modelo 86 para abajo? Sí. Un poco raro todavía, pero ya los demás ya no. Ok, vamos a orar, si les parece bien, para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por estar reunidos juntos como iglesia, puestos de acuerdo para adorarte, para glorificar tu nombre, para exaltarte, para escuchar tu palabra, Señor, para reconocer quién eres, para reconocer todos tus atributos, toda tu majestad, toda tu bondad, tu perfección, tu amor, tu gracia, tu misericordia, todo lo que tú eres, Señor. Gracias porque podemos estar aquí, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra transformadora en nuestro corazón, Señor. Te pido por aquellos que están aquí por la primera vez y que no son creyentes, que tu Espíritu Santo pueda transformar sus corazones por medio del poder de tu Evangelio, Señor. Te pido por aquellos que van a escuchar esta transmisión, Señor, que el mismo poder de tu Evangelio y tu Santo Espíritu hagan la obra en el corazón de cada hombre y cada mujer que pueda escuchar tu palabra esta mañana y por medio de esta transmisión. Señor, te pido, Padre, que tú tomes mi vida, que tú tomes mi corazón, Señor, y que puedas usar mi vida, Señor, para transmitir tu Evangelio, para predicar tu Evangelio esta mañana, Señor. Que, Señor, lo que tú digas, Señor, siempre sea mucho mejor que cualquier cosa que yo pude haber preparado con mi mente finita, Señor. Ayúdame, Señor, a poder ser fiel a tu palabra y a expresarla y exponerla de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al Evangelio de Marcos. Al Evangelio de Marcos. Déjenme acomodo un poquito. Ya saben que yo siempre hago un desastre aquí. Parece que voy al tianguis a vender. Ok. Muy bien. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Pero antes de comenzar, quisiera darte un poquito de contexto de dónde estamos parados. ¿Todos vinieron los últimos 2 domingos? ¿Sí? ¿O no? No se hagan, no vinieron. Los estuve viendo por una cámara. Ok. Jesús está enseñando en el templo. Recordemos que lo que vamos a ver el día de hoy va a ser el capítulo 12. Ahorita les voy a dar los versículos en donde vamos a estar el día de hoy. Pero Jesús está enseñando en el templo y todo lo que está ocurriendo en la escena que vamos a ver hoy y que tenemos ya tiempo viendo es el día martes. Y recordemos que ese día martes es la semana de la pasión. El Señor había entrado en Jerusalén el día domingo, el domingo de Ramos, con la famosa entrada triunfal, no sé si lo recuerden, en donde entra a Jerusalén y una gran multitud que lo aclamaba, que lo esperaba, le gritaba Hosana, 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 pero el día viernes de esa semana, esa misma gente que le gritaba Hosana, 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 sería la misma gente que después le gritaría crucifícale, 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 esa misma multitud. En el comienzo de su visita en el templo de este día martes, este día se convirtió en un día de muchas preguntas para Jesús. Yo lo llamaría como el martes de pregúntale a Jesús. En eso se convirtió en ese día. Y en ese contexto, en esta escena en la que se encuentra el Señor Jesucristo enseñando en el templo, Él es atacado por 4 grupos de personas. 4 grupos de personas. El primero eran los escribas, estos estudiosos de la ley, los ancianos, que eran los miembros del Sanedrín, los miembros del concilio, los herodianos, que eran los políticos de la época, y los seduceos, que eran como los empresarios top del tiempo de Jesús, así como Slim, Salinas Pliego
todas estas personas que te puedas imaginar ricas en México, bueno, esos eran los saduceos, eran como los empresarios top, la gente del tiempo de Jesús que tenía muchísimo dinero. Y todas estas eran distintas sectas, que lo único que tenían en común, mis queridos hermanos, era matar a Jesús. Eso era lo que tenían todos en común. Todos tenían doctrinas distintas, todos pensaban cosas diferentes, todos tenían locuras en la cabeza, pero lo único en lo que sí estaban de acuerdo estos 4 tipos de personas o 4 tipos de grupos era que querían matar a Jesús. Eso era lo único que los unía. Después de cuestionar su autoridad varias veces, trataban de ponerle trampas para desacreditarlo delante de la multitud, que es prácticamente lo que sucede en toda esta narración. Primero, intentaron hacerle quedar mal cuando le preguntaron qué se debe hacer entre lo que dice el gobierno y lo que dice Dios. ¿Recuerdan? Julio estuvo compartiendo acerca de eso, darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y esto lo hacen refiriéndose al pago de los impuestos. Pero Jesús conocía su corazón y conocía lo hipócrita y mentiroso que tenía el corazón de estas personas. Así es que termina por exhibirlos y termina por exhibir ese falso corazón que tenía este grupo, dejando en claro que si tienes que decidir entre el gobierno y Dios, el principio de obedecer por encima de todas estas cosas siempre va a ser Dios. Continuando con la narración, encontramos ahora a los saduceos, a los empresarios top, quienes eran, como les decía, los empresarios de los tiempos de Jesús. Recordando que Jesús sigue enseñando en el templo acerca de varias cosas, ahora esta secta que afirmaba que la resurrección no existía, ¿por qué? Porque Moisés no enseñó una resurrección literal de los muertos, los saduceos creían solamente en el Pentateuco, ¿ok? Por esa razón ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, hacen una especie de planteamiento bastante absurda acerca de un tema, de un ejemplo, para ponerle un cuatro a Jesús. Y esto consistía en que una mujer, en ese tiempo existía una ley que se conocía como la ley del cuñado. ¿Cuántos tienen cuñados aquí? No se espanten, ya no existe esa ley, ¿ok? Pero en los tiempos de Jesús se llamaba la ley del cuñado, en la que la mujer que se casaba con un hombre y ese hombre tenía hermanos y no había tenido descendencia, si ese hombre fallecía, el hermano tenía que casarse con esa mujer. Entonces, estos saduceos que no creían en la resurrección hacen una pregunta bastante absurda y le dicen, oye, esta mujer se murieron 7 hermanos y se casó con los 7. ¿Qué va a pasar cuando llegue al cielo? ¿De quién va a ser mujer? Lo cual es bastante absurdo porque las probabilidades de que eso suceda son nulas. O sea, es imposible por varias situaciones en las cuales no me voy a meter ahorita porque no es el punto, pero lo que querían era justamente atacar una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que era la resurrección, porque Cristo ya había venido enseñando que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, al darse cuenta del ataque tan profundo que estaban haciendo a uno de los pilares del cristianismo, Jesús los enfrentó y los confrontó de tal manera que podamos defender que sin la resurrección nuestra fe sería en vano, como dice Pablo. Así es como llegamos a este punto del capítulo 12, del cual vamos a estudiar el día de hoy en nuestra narrativa. Y quiero ser enfático nuevamente en que seguimos en el día martes. Este es el día martes, no ha cambiado el día en lo que vamos a ver el día de hoy. Solo que ahora veremos y estudiaremos la única pregunta de ese día que realmente valió la pena. La única pregunta congruente de todo ese día es la que veremos en el pasaje del día de hoy. Así es que acompáñenme, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 12 y vamos a leer del 28 al 34. Permítanme. No se preocupe, no me está escurriendo el moco, solo es porque lloré en las alabanzas. Para que no me hagan cara así de... Ok. He titulado este sermón, ¿cómo estás cerca o estás dentro? El título del sermón es, ¿estás cerca o estás dentro?
Y antes de leer el texto, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de aquí aman al Señor con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón? Levanten la mano. Ok, perfecto. Bájenla. En el año de 1988, el cantautor Franco De Vita publicó o dio a conocer la canción Te Amo, uno de sus más grandes éxitos hasta el día de hoy. Y en una de sus partes, la canción dice así. No la voy a cantar, solo la voy a leer. Creo que todos la conocen. Dice, ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir... La tienen ya aquí, por favor. Te amo, ¿no? Desde el primer momento en que te vi, y defino lo que siento con estas palabras: te amo, te amo, te amo, te amo. Sin lugar a dudas, esta canción es muy romántica y nos puede ayudar a expresar un sentimiento hacia otra persona. Es más, en la historia de la canción no sabemos si la mujer española a la que Franco De Vita le dedica esta canción después de su primera cita verdaderamente le gustó, o si hubo una segunda cita, o si se hicieron novios, o si se casaron. Tal vez para algunos esta canción es más familiar y para otros trae muy malos recuerdos. Pero lo que sí podemos estar seguros es que el verdadero amor, mis queridos hermanos, es más que palabras o más que una simple canción que dice 5 veces te amo. Y todo esto debiera comenzar de manera vertical antes que podamos realmente amar a las personas de manera horizontal, con un amor genuino y verdadero. Esto, mi querida familia Doxa, es justo lo que aprenderemos el día de hoy. De manera que vamos a meternos ahora sí de lleno en el texto de esta mañana. Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Dice: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Mi mensaje para hoy es: la única forma de entrar al reino es amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Mi mensaje para hoy es: la única forma de entrar al reino es amando a Dios y amando a nuestro prójimo. He dividido este sermón en 3 escenas. La escena número 1 la vamos a ver en este momento, del versículo 28 al versículo 29. Y lo he titulado: una buena pregunta y una maravillosa respuesta. Una buena pregunta y una maravillosa respuesta. Versículo 28 y 29 dice: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos?
Como ya les había dicho anteriormente, en el contexto que les di, estamos en el día martes, el día de Pregúntale a Jesús. Solo que ahora vemos una pregunta bastante profunda y bastante congruente. Y lo primero que quiero que notemos es el verso 28, cuando dice: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir. ¿De qué discutían? De lo que acabamos de ver con los saduceos, ¿se acuerdan? De la resurrección. Y reconociendo que Jesús le había contestado bien. En el original, este contestado bien se expresa como una respuesta maravillosa, como una contestación magistral, como una respuesta excelsa, como una respuesta llena de sabiduría, llena de profundidad, una respuesta preciosa. Y eso cautivó al escriba de tal manera que se aventuró a hacerle una pregunta muy profunda y muy congruente. Gracias a esta respuesta llena de sabiduría por parte de Jesús, es que el fariseo es animado a realizar la pregunta que vemos ahí. Y la pregunta que el fariseo hace es: ¿cuál es el mandamiento más importante? Ah, caray. O sea, ya dejaron de preguntar cosas absurdas, ya dejaron de hacer preguntas capciosas, y llega este hombre y por fin hace una pregunta interesante. ¿Por qué es que el escriba hace esta pregunta? ¿Quiénes eran los escribas? Estos hombres, mis queridos hermanos, los escribas, eran los teólogos de la época. Sus funciones con respecto a la ley eran enseñarla, desarrollarla y usarla en relación con el Sanedrín, que eran los que tomaban las decisiones. Estos maestros de la ley habían determinado que existían 613 mandamientos. ¿Tú te puedes imaginar eso? 613 mandamientos. Uno por cada letra de los 10 mandamientos. De estos, 248 eran positivos y 365 eran negativos. Quiere decir que había una reprensión por cada día del año. Una verdadera locura. Su discusión principal de estos escribas era justamente de esos 613 mandamientos, ¿cuáles eran los que tenían más peso? ¿Cuáles eran los que teníamos que obedecer? ¿Cuáles eran aquellos que si no obedecías modificaban los otros 613? De ahí la pregunta de este escriba a Jesús, porque esa era la discusión que siempre tenían. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Versículo 29, Jesús responde y Jesús le contesta de esta forma: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo que está haciendo Jesús aquí es citar Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5 y dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esto, mis hermanos, es conocido como el Shema. Una oración que todo judío debía repetir por la mañana y por la tarde. Era como una especie de credo que tenían que seguir los judíos y repetirlo por la mañana y por la tarde. La palabra Shema es la primera palabra hebrea que aparece en esta parte de Deuteronomio y es traducida en el español como escuchar. Y en hebreo la traducción sería algo más o menos así: Shema Israel, Adonai Elohun, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta declaración de Jesús es sumamente importante y vital para nosotros como creyentes. Esta contestación de Jesús, mis queridos hermanos, es la base para la vida espiritual. Es el fundamento para el cristianismo. La pregunta de este escriba verdaderamente fue la mejor del día, la que tenía todo el provecho para sacarle y para discutir. Y Jesús dice: el Señor uno es. Es decir, no hay más dioses. Dios es uno
Esta declaración es extremadamente importante, así que amigo o amiga que no eres creyente, Dios es uno y no hay otro. Hermano creyente, si te pierdes en esto y piensas que no hay problema con que Dios sea uno, déjame decirte que estás en problemas, porque estarás perdido en absolutamente todo lo demás. Esto no es una doctrina negociable. Esto no se trata de posturas. O Dios solo hay uno, o definitivamente tú no hablas ni vives bajo la voluntad del Dios de la Biblia. De manera, mis hermanos, que Jesús está siendo enfático en decir que Él es el único Dios soberano. Él es el único Dios que no necesita de nada ni de nadie para existir. No necesita de nada ni nadie para ser feliz. Él es perfecto, Él lo hace todo perfecto. Él es inmutable, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es perfectamente justo, es perfectamente santo, es perfectamente sabio, perfectamente bueno. Él es eterno y no hay nada que pueda compararse con Él, porque Él lo es todo. Él es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Todos los demás dioses son creación del hombre, obra de manos de hombres, de manos humanas, empezando por ti y por mí. Como decía Charles Spurgeon, el hombre es una fábrica de ídolos. El hombre es una fábrica de ídolos. Es por esta razón que no hay mandamiento más importante que este. Si cumplimos este mandamiento, podemos cumplir todos los demás mandamientos. Porque si el amor a Dios no es la base, no es la fuente, no es la motivación de nuestro corazón para todo lo que pensamos, vivimos y hacemos, entonces no hay obediencia para con Dios, sino una manipulación para salirnos con la nuestra o para que Dios no nos castigue. La base de todo esto es el amor a Dios. Y esto, mis hermanos, es lo que nos cuida, es lo que nos protege de caer en el legalismo, de caer en las obras, en estar viviendo pensando que agradamos a Dios con lo que hacemos o que nos salvamos por lo que hacemos. El amor a Dios es lo que nos motiva a obedecer. Tú y yo obedecemos a Dios porque el amor que le tenemos nos mueve a obedecerlo. El legalista tiene como su motivación su propia dignidad. Él quiere quedar bien. Él quiere que todos lo vean, qué tan santo es y qué tan excelente cristiano puede modelar ser. Pero cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, entonces obedecemos por amor a Él y nada más. Así que se puede distinguir un verdadero creyente del que no lo es, porque el verdadero cristiano es un amador de Dios. El verdadero creyente es un amador del Señor. Su catalizador, lo que lo mueve, la fuente que brota de su corazón para vivir, para hacer, para pensar, para tomar decisiones, es el amor que tiene por Dios. El verdadero creyente es un amador de Dios. Ahora, Dios define la forma en la que Él quiere ser amado. Y esta forma involucra todo, absolutamente todo nuestro ser. Y ahorita lo vamos a ver. Mis queridos hermanos, esto no es emocionalismo. ¿Por qué? Porque se puede venir a la iglesia y cantar con mucho fervor, con una pasión desbordante. Podemos llorar, podemos hincarnos, podemos gritar. Se te puede cortar la voz cuando hablas. Eso es posible. Pero el amor del que se está hablando aquí involucra dos cosas: decisión y determinación. Decisión y determinación. Fíjate cómo dice nuevamente el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. La palabra que se traduce aquí como amor o como amarás, en el griego es la palabra agapao.
Y esta tiene como definición lo siguiente: es la decisión de la voluntad y la determinación de entregarse por entero a alguien hasta el punto de entregarse por ella si es necesario. Te lo voy a repetir. La definición de agapao, de la palabra amor que se traduce en el griego es agapao, es decisión de la voluntad y la determinación de entregarse por entero a alguien hasta el punto de entregarse por ella si es necesario. Esta es la forma en la que Dios quiere ser amado. Esta forma de amor es la que el mismo Jesús menciona en Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Va a aparecer ahí, dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hubo un día en que ese Dios nos atrajo por su gracia, con cuerdas de amor, y nosotros nos entregamos por completo a Él para que Él fuera nuestro único Dios. Yo no sé si tú recuerdas el momento de tu conversión, el momento en el que la gracia te alcanzó. Yo recuerdo ese momento, y recuerdo en el baño de mi casa hincarme, y lo primero que pronunciaron en mis labios fue decir: me rindo, te necesito en mi vida. Y era el reconocer que yo no podía seguir mi vida alejado de Dios. Pero eso obviamente no es algo que yo haya decidido hacer, sino que el amor tan grande que Dios impactó mi vida me llevó a tomar esa decisión. Y de paso quiero decirles que mi oración para ustedes y los que no son creyentes y están aquí, los que están escuchando este sermón, es que el Señor pueda tocar su corazón de una manera tan profunda que podamos decir: me rindo, te necesito en mi vida. Por eso es que el texto utiliza 4 veces la palabra todo. Mi amigo, mi amiga, que tú estás aquí, que nos miras por la transmisión, con Dios es todo o nada. Es todo o nada. No hay medias tintas. No puedes jugar al cristiano. O estás con Dios o eres enemigo de Dios. O te entregas por completo o mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Porque Él demanda todo de nuestro ser para Él. Todo de nuestro ser para Él. Cada una de estas palabras que leemos en el texto, con todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, enfatiza que lo amemos con todo lo que somos como personas. Cuando dice que lo amemos con todo el corazón, significa con todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente. Cuando la Biblia menciona corazón, es a esto a que se refiere. Un ejemplo de un texto muy conocido y también muy sacado de contexto es Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y Jesús está diciendo: tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus emociones, con toda tu voluntad, con toda tu mente. No te estoy diciendo que no puedes emocionarte, no te estoy diciendo que no ames a Dios con pasión, y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a profundizar y a explicar. Lo que te estoy diciendo es que si tus emociones y tus sentimientos no desprenden del conocimiento del Dios al que estás adorando, entonces solo te estás emocionando. Familia Doxa, tu corazón es tu verdadero tú. Ese es tu verdadero tú. Lo que ahí hay es lo que en realidad tú eres. De ahí lo que expresas, lo que hablas, lo que piensas, lo que publicas en Facebook, la forma en que contestas, el cómo te diriges a los demás, lo que compras, lo que comes, lo que escuchas. Todo, absolutamente todo eso sale de tu corazón. Tu corazón eres tú. Eso es realmente quien tú eres. Y ojo aquí, no es lo que parece que tú eres, sino lo que tú eres en realidad. Porque aquí sentados todos se ven muy guapos. Todos se ven creyentes fieles y piadosos. Pero cada quien sabe lo que hay en su corazón.
Yo no puedo ver tu corazón, solo Dios puede verlo. Pero lo que aquí proyectan es gente piadosa, gente creyente. Así que este mandamiento nos exige que amemos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, porque esto lo vamos a manifestar en la obediencia, justamente en la obediencia a nuestro Dios, en la obediencia a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque lo que más anhela y desea nuestro corazón es obedecerlo a Él. Es una obediencia genuina. Anhelamos el día en que tú y yo podamos ser glorificados y Cristo venga por nosotros, y entonces podamos obedecerle todo el tiempo, todos los días. Yo espero que ese sea tu anhelo. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. ¿Qué necesito para obedecer a Dios? Necesito amarlo. Si yo no amo a Dios, yo no puedo obedecer. Si estoy obedeciendo sin amar a Dios, me estoy metiendo en un problema, porque no es una obediencia genuina. Versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con toda tu alma. La idea del texto aquí, cuando vemos la palabra alma, es justamente con pasión, con una devoción genuina, con una pasión ferviente por Dios, con una pasión por las cosas de Dios, por amar a Dios, por obedecerlo, con una pasión que se transmite, con una pasión que tú ves a la persona y dices: wow, ese cuate tiene comunión con Dios, ese cuate se ve que ora, ese cuate se ve que lee la Biblia, ese cuate se ve que ama a su prójimo, y ahorita lo vamos a ver porque tiene una pasión por el Señor. No te estoy diciendo que no va a haber momentos en los que tu fe va a flaquear, en los que vas a sentirte deprimido tal vez, en los que por supuesto vas a caer y vas a pecar, pero la pasión por el Señor te hace salir adelante, te hace buscar ayuda, te hace decir: necesito oración, necesito arrepentirme, porque sé que lo que estoy haciendo no está agradando a Dios. Pero nunca te alejas de Dios, y menos de la iglesia. Eso es pasión por el Señor. Estás apasionado por las cosas de Dios. Mi hermano, yo soy un apasionado del fútbol, y el que me conoce lo sabe. Yo me puedo parar enfrente del televisor y gritar y subirme a la mesa y aventar los cojines, pero cuando se trata de Dios, mi pasión es desbordante. Y no por mí o porque yo obedezca mucho, sino porque la gracia de Dios y el Espíritu que mora en mí, que mora en ti, porque dice que fuimos sellados por Él, debiera despertar esa pasión en tu corazón. Hoy es un buen día para pedirle al Señor pasión por Él. Algo desbordante. No deberíamos amar a nada ni a nadie más de lo que amamos a Dios. No debería haber nada más importante en nuestra vida que no fuera Dios. No tendría nada que hacer más importante el domingo que venir a adorar a Dios. No importando el cumpleaños de quien sea, el día de quien sea, el aniversario de mi mamá. No, yo amo a Dios, moriste por mí. ¿Cómo puedo responder a eso si tú te entregaste por mí? No te estoy diciendo que no ames a tu mamá, ¿verdad? Para que no se vaya a malentender. Pero no debiera haber nada más importante en el corazón de un creyente que amar a Dios. Que sea desbordante el amor y la pasión por Él. Eso sería amarlo con toda el alma. Él es tu más grande gozo. Él es tu más grande deleite. Él es tu más grande tesoro. Él lo es todo. Todo. Seguimos en el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Con toda tu mente. Esto tiene que ver con poner a su servicio todo nuestro entendimiento, toda la capacidad intelectual que tú y yo tenemos. Hermanos, todos aquí tenemos una capacidad intelectual, porque Dios nos las dio. Habrá gente que sea profesionista, que tenga un doctorado. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero eso no significa que tenga más entendimiento que tú. Todos tenemos esa capacidad intelectual para ir a las Escrituras e involucrarnos y
sumergirnos, en las revelaciones de su palabra, en la revelación de su palabra, en el conocimiento de Dios. Todo nuestro entendimiento, toda la capacidad intelectual que el Señor te dio es para Él. Todo aquel que verdaderamente ama a Dios pone toda su capacidad intelectual para entender mejor lo que la palabra de Dios dice y enseña. Es decir, que esta persona se empeña en estudiar, en entender y conocer a Dios día a día, día a día. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio? ¿Cuál es la profundidad del Evangelio? ¿Cómo conocer más a ese Dios que amo si no sé cómo es? ¿Cómo voy a amarlo más si no sé cómo es? La idea de estudiar la Biblia no se trata de llenarnos de intelecto, sino de conocer a Dios para que tu adoración y mi adoración sean mejor cada día para Él. Es amar a Dios con toda nuestra mente. Debemos entender quién es ese Dios para poder amarlo de esa forma. Mis hermanos, las emociones genuinas que se despiertan en el servicio de adoración son las que comienzan en el intelecto. Si tú hoy vienes a la iglesia y estás adorando a Dios por medio de la música y estás llorando, ¡qué bueno! Pero si tú estás entendiendo por qué estás llorando y a quién estás adorando, entonces tiene sentido. Si tú solo aplaudes por aplaudir, si tú solo gritas por gritar, si tú solo lloras por llorar, no estás entendiendo a quién estás adorando. De lo contrario, lo que estamos haciendo es puro emocionalismo y pura manipulación. Y muchas iglesias están llenas de charlatanes, manipuladores hoy en día. Juan 4, 22 al 24 dice: ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La verdad se entiende con la cabeza. La verdad se entiende con la cabeza. Para que yo entienda quién es el camino, la verdad y la vida, yo necesito leerlo y entenderlo. Y entonces sé que Él es la única fuente de salvación. Y por eso lo adoro. Por eso aplaudo, por eso lloro, por eso me postro, porque reconozco quién es Él. No se trata de emociones solamente, no se trata de buenas intenciones solamente, no se trata de solamente experiencias, se trata de entender de dónde desprende todo eso, cuál es la razón de todas esas cosas. Seguimos en el verso 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esto, mis hermanos, tiene que ver con nuestras capacidades físicas. ¿Cuántos conocen a José aquí? José tiene una gran capacidad física. Pero esa capacidad física, si todos han puesto atención, la dedica al servicio al Señor. Y José no es el ejemplo en el que quiero que se enfoquen, pero lo que quiero es mostrarles cómo una persona que tiene un físico el cual desarrolla puede dedicarlo y darle gloria a Dios por lo que Dios le dio para hacer. Dedicarle a Dios lo mejor de tus capacidades físicas, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, dedicarle a Dios lo mejor de tus energías, lo mejor de tu capacidad de ser productivo para que glorifiques a Dios en lo que haces, no para que la gente diga, ay, qué buen empresario eres, qué buenas ideas tienes, y que tú digas, claro, por supuesto, yo estudié en X o Y universidad. No, que tú digas, eso me lo dio el Señor y lo hago para su gloria. Pero ¿qué crees? Primariamente Dios no te llamó a ser empresario, Dios no te llamó a trabajar, Dios no te llamó a hacer negocios, Dios te llamó a servirle. Y eso que tú haces en tu negocio, en tu trabajo, las energías que tú le pones, la diligencia que le pones a tu trabajo, es la misma diligencia en la que primero Dios te dice que tienes que servir a la iglesia. Es primero aquí
y lo demás afuera. Y cuando te pregunten cómo le haces, es Cristo. Ese es el momento de compartir el Evangelio. Pero primariamente es para su gloria. Dios no te llamó a los negocios, a ser empresario, a solo trabajar por trabajar, a emprender por emprender. Dios te llamó a ser productivo en su reino. Dios nos llamó primeramente a ser discípulos. Mateo capítulo 28 es un mandato para todos los creyentes. Es un mandato. Mis queridos miembros de Doxa, el trabajo de la iglesia es un trabajo en equipo. No es solo trabajo del pastor, o no solo el pastor es el que está de tiempo completo. No hay tiempos completos en el cristianismo. ¿Alguien de aquí es cristiano de medio tiempo? Y si sí, al ratito, si se puede acercar con Julio y conmigo, para que platiquemos del cristianismo a medio tiempo. No hay cristianos de medio tiempo. Todos somos cristianos 24/7. Esto es un trabajo en equipo. Así que la obra de la expansión del Evangelio es para todos aquellos que hemos sido regenerados. Somos un equipo. Necesitamos hombres y mujeres entregados en cuerpo y alma al servicio del Señor. Y de paso quiero darle gracias a Dios por la vida de los servidores en esta semana y en este mes, porque ha sido un mes muy difícil. Ama a Dios de esta manera. Este es el mandamiento que debe estar en el tope de la lista de nuestras prioridades. Pero hay más de este mandamiento aquí. Y es interesante que el escriba le hace una sola pregunta a Jesús, pero Jesús se extiende y le dice más de lo que el escriba le preguntó. Versículo 31. El segundo es este, contesta Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mis hermanos, el amor a Dios nunca puede ir separado del amor al prójimo. El amor a Dios nunca puede ir separado del amor al prójimo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahora aquí? Jesús ahora está citando el Levítico 19:18 y dice así de la siguiente manera. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. No se puede amar a Dios sin amar a aquellos que llevan impresa su imagen. Y eso lo vimos el miércoles, si recuerdan, en el grupo comunitario. Vimos el Imago Dei. La imagen de Dios. Dios nos manda a amar a aquellos que tienen su imagen. Y ojo, y lo vimos el miércoles, Dios no está diciendo que ames a los creyentes. Dios te está diciendo que ames a tu prójimo. Porque tu prójimo, aunque no es creyente, por el simple hecho de ser un ser humano, tiene la imagen y semejanza de Dios. Y por esa razón, tú y yo debemos amarlo. Dios nos pide amar a nuestro prójimo. Ahora, dentro de muchos círculos cristianos, o de aquellos que se dicen ser cristianos, hay enseñanzas bastante distorsionadas acerca de esta parte en específico del texto. Malas interpretaciones y unas verdaderas locuras, pero estuve revisando algunos videos y un ejemplo de una mala enseñanza de este texto es aquella que afirma que lo que Jesús está diciendo aquí es que nos ordena amarnos a nosotros mismos para poder amar a otros. Es decir, si tú no te amas primero, tú no puedes amar a nadie. De hecho, es muy común escuchar entre los jóvenes la frase de: necesitas amarte para poder dar amor. ¿Cuántos han escuchado eso? O entrevistas con algunos artistas cuando les preguntan acerca del amor, o si tienen novia, o por qué se divorciaron, etc. Los artistas responden: el amor empieza contigo mismo para entonces poder amar a una pareja. Profundo, ¿no?
Pero eso no es lo que Jesús está enseñando aquí. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Porque si fuera de esa manera, entonces tendríamos que concluir lo siguiente, que lo más importante o el mandamiento más importante es amarnos a nosotros mismos y no al prójimo. Y eso contradice toda la Escritura. Y un ejemplo es Mateo 16, 24 al 26. Si alguien, ya lo habíamos leído, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús lo que está haciendo es dando por entendido que tú y yo nos amamos a nosotros mismos. Yo creo que nadie puede negar eso. Mis hermanos, esto está en el ADN del ser humano. ¿Cuántos de ustedes no piensan en ustedes mismos? Ahí van a levantar la mano ahí. Nos amamos demasiado, hermano. Tú te amas demasiado. Hermano, te amas demasiado. Te amas a ti mismo con todo tu corazón. Algunos hasta suspiran cuando se ven al espejo. Otros hasta se dan besitos. Otros cantan la canción de Paco Stanley. Para los millennials, si no saben quién es Paco Stanley, búsquenlo en el YouTube y pónganle ahí qué bonito soy. Mis queridos hermanos, nos amamos a nosotros mismos. Y Jesús da por sentado eso. Jesús da por entendido eso. Nos adoramos a nosotros mismos junto con nuestros propios ídolos. Somos tan adoradores de nosotros, tan idólatras y tan egoístas que siempre estamos pensando en nosotros. Hay personas que se quieren divorciar y cuando les preguntas ¿por qué es que tú te quieres divorciar? La respuesta casi siempre es ya no lo aguanto. Ya no lo aguanto. Ya estoy cansado. Ya estoy cansada. Y eso no es más que un pretexto y una negativa de decir me sacrifico por ti. Lo hago por ti. Como la Biblia nos ordena en Efesios capítulo 5, amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero cuando se trata de tener diferencias, somos tan egoístas que el primer pretexto es decir, ya me canso. Ya no tengo ganas. En el fondo no estás amando a tu prójimo, porque en primer lugar no estás entendiendo que antes de que esa mujer o ese hombre sea tu esposo o tu esposa, es tu prójimo. Y por esa razón debes de amarlo. Es muy fácil. Y te amas tanto a ti mismo que no te importa lo que tú estás haciendo o el daño que estás haciendo o que puedas causar. Lo que te importa es estar bien tú. Ya no estar cansado tú, ya no aguantar cosas tú. No te importa amar, te importas más tú porque te amas más tú. Como dicen por ahí, primero tú, después tú y hasta el último tú. Y si sobra, se lo sabes muy bien, tú. O el ejemplo clásico, el de los novios. Ejemplo clásico de los novios. Se acercan para decir que quieren empezar una relación de noviazgo. Pero hay un pequeño problema, muy pequeño, insignificante. No es creyente. Nada más, no, pues es algo sin importancia, nada más. Nada que no se pueda arreglar. Y cuando tú preguntas a la persona si lo ama o la amas, lo que te dice, sí, yo lo amo. Y hasta parece novela, yo lo amo y nos vamos a casar. En contra de cualquiera que se oponga a este amor. Excelente, ¿no? Eso no es amor. Eso es odio. Eso es odio. Eso es un odio profundo, porque si de veras lo amaras, si de veras la amaras, entenderías que lo que esa persona le urge y necesita es a Cristo y no a ti. Pero eres tan egoísta y te amas tanto tú que no te importa que esa persona se vaya al infierno con tal de que se case contigo.
Prefieres mandar el mensaje de que el evangelio no es importante, de que la doctrina no es importante, de que la enseñanza no es importante, de que la teología no es importante. Eso no importa, porque lo que yo necesito es que él o ella se casen conmigo. No es amor, es odio, porque si lo amaras, le enseñarías la verdad, aunque no se case contigo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo ese amor, todo ese empeño, todo ese furor, todo ese tiempo que gastas en ti, todo eso que compras para ti, todo eso mismo que te gastas en ti, eso es la forma en la que tienes que amar a tu prójimo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Y esto, mis hermanos, incluye a nuestros enemigos. El mismo Jesús lo dice, ¿no? Qué fácil sería con nuestra familia. Sí, con nuestra propia familia es un problema. Dice, a tus enemigos. Romanos 13, del 8 al 10 dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, dice Pablo, el amor es el cumplimiento de la ley. ¡Wow! Hermanos, si cumplimos estos mandamientos importantes, podemos entonces cumplir todos los demás mandamientos. El que ama a Dios va a cumplir los primeros 4 mandamientos de la ley, y el que ama a su prójimo, por consecuencia, va a poder cumplir los otros 6 mandamientos de la ley. Familia Doxa, si queremos agradar a Dios, debemos amarlo con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esto me lleva a mi segundo punto. Punto número 2, versículos 32 y 33. Lo he titulado La reacción del escriba. La reacción del escriba. Punto número 1, una buena pregunta para una maravillosa respuesta. Punto número 2, la reacción del escriba. Versículos 32 y 33 dice, y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Lo primero que podemos notar aquí es que la actitud de este escriba es muy distinta a la de los otros. ¿Te fijas cómo responde? Dice, muy bien, maestro. Está emocionado. Este escriba está entendiendo la enseñanza de Jesús. Lo que los otros, desgraciados, no estaban entendiendo. Y solo querían molestar y causar confusión y desacreditar a Jesús delante de la multitud. Este escriba estaba entendiendo. Este escriba no es como los otros. Él está escuchando la respuesta de Jesús a su pregunta con un deseo genuino de aprender. Dice, muy bien, maestro. Se emociona, responde a lo que está escuchando y entiende que la relación con Dios no está fundamentada en rituales, en ceremonias, en sacrificios, en que ores más de 2 horas, o que avances 10 capítulos en un día en la Biblia, o que te portes bien, o que no escuches cierto tipo de música, o que no bailes, que no tomes, que no asistas a ciertas reuniones. No, este es un asunto del corazón. Es el corazón, mis hermanos. Y eso es lo que este escriba estaba entendiendo. Lo que Dios pide de nosotros es más que una fachada hipócrita de piedad. Más que aparentar ser unos super cristianos con un cierto nivel espiritual, Jesús le dijo a estas personas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Eso es lo que Jesús piensa de estas personas.
Este escriba está entendiendo que la relación con Dios es una devoción completa hacia Él. Es un amor apasionado por lo que Él es, por lo que Él hace y hará por nosotros sin merecerlo en ningún momento. Mis hermanos, mis amigos, ¿es posible hacer cosas externas para Dios? Cantar, ofrendar, orar. Los fariseos lo hacían, pero no amaban a Dios. No amaban a Dios de todo corazón. Y este escriba llegó al punto. Este escriba entendió de qué se trata este asunto. Lo que me lleva, mi querido hermano y hermana, a mi último punto. Y el punto del versículo 34. Punto número 3. El diagnóstico de Jesús para este escriba. Punto 3, versículo 34. El diagnóstico de Jesús para este escriba. Versículo 34. Jesús le dice, no. Viendo Jesús que le había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Wow. No estás lejos del reino de Dios. En ninguna otra parte Jesús le contesta así a ningún escriba. Sabiamente dice. Esto quiere decir que este escriba llegó a un entendimiento correcto del planteamiento de Jesús en la respuesta a su pregunta. Jesús vio que este hombre entendió lo que Jesús había enseñado. Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ese es el diagnóstico de Jesús. No estás lejos del reino de Dios. Pero algo muy interesante es que Jesús no le dijo, no estás lejos, con el sentido de que te falta un poquito, échale más ganitas, unas 5 horitas más de oración, un poquito más de hipocresía, un poquito más de esfuerzo, un poquito más de... No, la idea de Jesús no es que tenga que hacer algo con el sentido de que deba de esforzarse un poco más o que debía hacer ciertas cosas para completar y entonces poder entrar en el reino. La idea es que estaba cerca porque parecía que había entendido lo más importante para poder entrar al reino de Dios, y esto es que no hay, escuchen bien esto, no hay una sola persona que pueda obedecer estos 2 mandamientos. Así es que si levantaste la mano al principio, esto es para ti. No hay una sola persona en este mundo que pueda obedecer y cumplir estos 2 mandamientos. Esto es lo que el escriba estaba entendiendo. Nadie puede cruzar la puerta del reino por medio de reglas y pasos a seguir. Nadie. Absolutamente nadie. Nadie puede obedecer estos 2 mandamientos más importantes. Nadie, absolutamente nadie puede. Es más fácil seguir reglas, es más fácil escribir una canción como la que les acabo de decir. Te amo desde el primer momento que te vi y hace tiempo te buscaba y no te imaginaba así. Darle un beso es mucho más fácil que amar a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con todo lo que tú tienes, y amar a tu prójimo como a ti mismo. La razón por la cual 3 días después de esta conversación Jesús fue a la cruz a morir es porque no hay una sola persona que pueda cumplir estos 2 mandamientos. Por eso les preguntaba al principio, ¿quién ama a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza, y a su prójimo como a sí mismo? ¿Cuántos de ustedes, y me incluyo, por 1 hora han amado a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza, y a su prójimo como a sí mismo? 1 minuto. Nadie cumple estos mandamientos. Nadie puede hacer eso. Y si nadie puede hacer eso, significa que tanto tú y yo estamos violando estos 2 mandamientos todos los días, todo el tiempo. Estamos pecando contra Dios una y otra vez, porque no amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Tenemos un problema muy serio.
Pero hay esperanza. Hay esperanza, hay buenas noticias, hay evangelio. Y es que hubo un solo hombre que sí llenó la medida hasta el tope. Y amó a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza. Y amó a su prójimo como a sí mismo. Y ese es Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese es Jesús. Jesús, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor y Salvador. Él sí pudo cumplir estos dos mandamientos. ¿Y sabes qué? Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que pone su fe en la obra salvadora en la cruz, Dios le atribuye su obediencia, la obediencia de su Hijo. A partir de ese momento, si Jesús es el objeto de tu fe, Dios nos ve con esa obediencia, y es ahora que podemos amar a Dios de esa forma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Unidos a Jesús es que podemos amar a Dios como Dios pide ser amado. Unidos a Jesús es que tú y yo podemos amar a nuestro prójimo sin importar lo que nos haga. Y así es como Dios nos ve, siempre y cuando tú estés unido a Jesús. Ezequiel 36:26 dice: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pero para esto necesitamos ser transformados por ese amor en nuestro corazón. Dios necesita cambiar ese corazón de piedra. Dios necesita cambiar ese corazón roto. Necesitamos que Dios quite ese corazón arrogante, rebelde, soberbio, y lo transforme en un corazón amante, creyente y obediente y lleno de pasión por el Señor. Somos salvos, mis hermanos, para obrar y para obedecer. No somos salvos por obras y porque obedecemos. Te lo repito, somos salvos para obrar y para obedecer, no por obras y para obedecer. Y por obedecer. Este escriba estaba cerca, muy cerca, pero afuera todavía. Recuerda que Jesús le dijo: estás cerca, pero no estás dentro. Estás cerca, porque está entendiendo de qué se trata. Pero si ese escriba no se arrepintió y puso su fe en Cristo, quedará fuera del reino. La pregunta para ti y para mí es: ¿estás dentro o estás cerca? Miembros de Doxa, ¿están cerca o están dentro? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos dentro? Los que están dentro lo manifiestan con su amor a Dios y su amor al prójimo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Estás dentro o estás cerca, mi querido hermano? Amigo, amiga, que no eres creyente, que ves la transmisión, arrepiéntete de no amar a Dios y de no amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermano creyente, arrepiéntete de no cumplir lo que ahora puedes cumplir, porque has puesto tu fe en Cristo, y pídele que te ayude a amarlo como Él quiere ser amado, y que te ayude a amar a tu prójimo como a ti mismo. No con palabras, sino con hechos. ¿Estás dentro o estás cerca? Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Quiero pedir al grupo de alabanza si pasa, por favor, y puede empezar a tocar. ¿Estás dentro o estás cerca? Padre,
en ninguna manera somos dignos, Señor. De verdad que no somos dignos. Y has sido tan bueno, tan misericordioso. Oh Señor, te necesitamos tanto, Padre. Señor, el escriba estaba entendiendo la respuesta de Jesús. Estaba entendiendo que no hay una sola persona que pueda cumplir estos 2 mandamientos. Porque si los hemos cumplido, entonces podemos cumplir toda la ley y los profetas. Pero hay un problema, Señor. No podemos solos. Nuestro pecado no nos lo permite. Necesitamos el Evangelio. Te necesitamos a ti, Jesús. Señor, perdóname. Hoy yo te pido perdón porque no te he amado como tú pides ser amado. No he amado a mi prójimo como a mí mismo, Señor. He discriminado, he ofendido, he humillado a las personas, aún sabiendo que tienen tu imagen, que están hechos a tu imagen. Perdóname porque no te he amado con mi mente, con mi intelecto. No te he amado con mis fuerzas, con mis energías, con mis emociones. No te he amado con pasión, dejando todo con tal de servirte, de buscarte y de expandir tu reino. No te he amado porque he desechado a la iglesia y la he tenido en poco. Señor, perdóname porque estaba alejado de ti. Perdóname porque no tenía conciencia de mi pecado. Y hoy te pido perdón por eso. Hoy yo creo que Jesús es el Señor y el Salvador. Y pongo mi fe en lo que Él ha hecho. Y es por lo que Él hizo que ahora quiero obedecer. Que ahora quiero amarte con pasión. Es por eso que ahora puedo amar a mi prójimo, incluso aquellos que son mis enemigos, que me han ofendido, que me han humillado, que me han insultado. Yo voy a dar las buenas nuevas del Evangelio, porque tu gracia se ha manifestado en mi vida. Tu gracia se ha manifestado en esta iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.